Comenzaremos este estudio tratando de responder a esa gran pregunta que está rondando en la mente de muchas personas y especialmente entre nosotros como un movimiento que desea llegar a ser ese pueblo triunfante a pesar de los tiempos y desafíos que estamos viviendo ya y de la gran crisis que se nos avecina. ¿De dónde parte la decadencia que se está desarrollando a nivel político, económico, social, cultural y especialmente religioso? Analistas políticos, periodistas, catedráticos, entre un sinnúmero de especialistas, se muestran preocupados y tratan de aportar información de manera veraz. A su vez, de descifrar y comprender quién está detrás de todo este entramado global. Entramado que, en últimas, de manera acelerada, según las iniciativas y acciones que se están tomando a nivel político, económico, social, cultural y especialmente religioso, están promoviendo una transición hacia un nuevo gobierno mundial. Ahora, en medio de la decadencia de lo que conocemos como el mundo moderno, es muy importante preguntarnos, ¿las Sagradas Escrituras tienen respuesta a este interrogante? ¿Qué dice la revelación de Jesucristo a la Iglesia en este periodo de la historia? ¿Quién o quiénes están detrás de todo este proceso de decadencia o demolición? Las Sagradas Escrituras son una guía segura en medio de este gran conflicto y gran confusión a nivel planetario. ¿Se ha preguntado si ha sido condicionado o condicionada por los medios de información para centrar toda su atención en una batalla que aparta su mirada de la necesidad más urgente y es su preparación para el encuentro con el Redentor del mundo? Estos y otros interrogantes trataremos de responder en el desarrollo de este sencillo pero vital estudio. Le invitamos a quedarse con nosotros y juntos poder tratar de despejar estos interrogantes y otras cuestiones que nos afectan de manera trascendental. Por otro lado, tenemos una variedad heterogénea de académicos, periodistas, operadores políticos, funcionarios electos y otros líderes de opinión, constructores de movimientos de derecha, líderes conservadores de seminarios protestantes, teólogos católicos, rabinos ortodoxos judíos, principalmente en los Estados Unidos y extensivamente en Europa y América, que argumentan que la decadencia de los Estados Unidos y Occidente se debe o parte del periodo de lo que conocemos como el cáncer del despertar, y se remonta para muchos a todo el proyecto de liberalismo, democracia y derechos humanos de la Ilustración. A continuación presento algunos de sus argumentos. Cito: las instituciones sociales están en decadencia, degeneración y colapso, desde el ejército hasta las iglesias, las escuelas públicas hasta las instituciones gubernamentales, las corporaciones hasta los equipos deportivos y lo más angustioso de todo, el movimiento conservador. Esto se debe a lo que uno llamó el cáncer del despertar y se remonta para muchos a todo el proyecto de liberalismo, democracia y derechos humanos de la Ilustración. Solo una renovación espiritual fundamental, basada en lo que afirman ser las verdades eternas y atemporales del conservadurismo bíblico, puede limpiar el cuerpo político de los Estados Unidos y Occidente de los pecados corruptores del relativismo, el subjetivismo y el despertar e instituir un nuevo régimen de virtud. Cierro comillas. Por otro lado, en un ensayo del escritor e historiador Loris Sanata, recoge los argumentos que presentaba siendo sacerdote el Papa Francisco en los años 80 en la Argentina. Abro la cita.
En su discurso en el que presentaba la historia de los jesuitas, llamaba a la defensa de un orden cristiano coherente con su visión de mundo, que había sido destruido y fragmentado por los efectos de la Reforma Protestante. Bergoglio, hoy el Papa Francisco, procede a nombrar los enemigos de la sociedad cristiana y el primero fue el teólogo y filósofo francés Juan Calvino, que, en sus palabras, creó las condiciones para el triunfo del racionalismo, separando la cabeza del corazón. El segundo gran enemigo fue el filósofo inglés John Locke, porque creó la sociedad de clases y por lo tanto le abrió camino al triunfo de la burguesía, que es la enemiga de los pueblos. Culpa a John Locke de haber creado la sociedad de clases, diciendo que con ello destruyó a los pueblos que existían anteriormente, donde había una nobleza generalizada. Se refiere a una sociedad cristiana medieval, idealizada por supuesto con gremios de trabajadores, artesanos, en la que el individuo no existía, sino que cada uno pertenecía a un cuerpo y por lo tanto tenía su propio lugar en la sociedad que respondía a la voluntad de Dios, en un estado de armonía natural. Los jesuitas eran quienes defendían la idea de que la ruptura europea de la cristiandad trajo los elementos que destruyeron a los pueblos en su cultura, que es la cultura de la evangelización hispánica, finalmente. Por eso los jesuitas son los principales y mayores enemigos de todos los frutos de la Reforma Protestante, argumenta el historiador. Cierro la cita. Ahora, frente a estos argumentos, es muy importante detenernos y preguntarnos, ¿cuáles fueron los frutos que surgieron con el movimiento de la Reforma Protestante? La Reforma Protestante indudablemente provocó un cisma no solo en el plano religioso, provocó e influyó en la ruptura de la unidad política de la vieja Europa, abriéndose paso a un nuevo modelo político, económico y social. Ahora, ¿cuál fue el sistema de gobierno predominante durante varios siglos en la vieja Europa? El sistema de gobierno fue la monarquía feudal. El feudalismo era un sistema político, económico y social que se desarrolló en la Edad Media. Era un sistema rígido. Este sistema establecía una jerarquía claramente definida a través de 3 estamentos. Primero, la aristocracia o el poder político. Esto estaba sustentado en la teoría descendente donde el poder viene de Dios y lo difiere hacia una cabeza. Esta cabeza era bifurcar y estaba conformada por el mundo clerical. El Papa, que tenía o tiene, de acuerdo a la ideología de la Iglesia Católica, el poder a nivel universal. Los obispos y abades, quienes dividían y administraban esa autoridad en los territorios asignados. El poder temporal que descansaba en la figura del rey, era la cabeza del cuerpo social. Los vasallos o guerreros descendían de la misma aristocracia y a través de una ceremonia religiosa juraban lealtad, estableciéndose una relación donde el garante de ese vínculo era religioso y se les concedían tierras y a cambio ellos se comprometían a prestar servicio y protección a los monarcas. Los siervos, quienes trabajaban la tierra, cada uno tenía un lugar en ese sistema, no porque tuvieran tierras o dinero, porque no lo poseían, sino por el trabajo que realizaban para los señores feudales a los que estaban ligados de manera permanente a cambio de su supervivencia y protección. La burguesía, conformada por los artesanos y trabajadores, vivían en los burgos y ciudades. Algunos burgueses, por su dedicación al comercio y las artesanías, fueron logrando poder adquisitivo e importancia a medida que avanzaba la Edad Media. El bajo clero,
conformado por monjes y el clero secular, cuya posición social y económica era similar a los siervos. Ahora, retomamos nuevamente. Decíamos que la Reforma Protestante y el desarrollo del Renacimiento influyó y provocó un cisma no solo en el plano religioso, provocó e influyó en la ruptura de la unidad política de la vieja Europa, abriéndose paso a un nuevo modelo político, económico y social. A partir de aquí, es muy importante poder analizar los argumentos que, por un lado, sostiene un amplio sector de la sociedad conservadora en los Estados Unidos, y por otro lado, tenemos los argumentos del Papa Francisco, considerado hoy por un gran sector de los conservadores y teólogos católicos como un papa progresista, que no favorece las virtudes cristianas. Es muy importante detenernos y repensar de manera minuciosa estos argumentos porque ambos razonamientos finalmente llegan al mismo punto. Como dice el famoso refrán, todos los caminos conducen finalmente a Roma. Ahora, concluyen primero en que existe un enemigo que alteró el orden de las cosas. Segundo, el orden de la cristiandad. Tercero, que produjo su ruptura. Cuarto, por supuesto, su decadencia. Ahora, dentro de sus argumentos, rememoran lo siguiente. Número 1, el despertar o la infausta reforma protestante, como le llaman teólogos católicos. En realidad, este movimiento fue impulsado por el resurgir de la palabra de Dios, en un tiempo donde la cristiandad no tenía acceso a las sagradas escrituras. No se hizo el esfuerzo de traducirlas de acuerdo a la lengua del pueblo. Era una sociedad que vivía inmersa en la ignorancia. Una sociedad alimentada por la superstición y las tradiciones humanas. A través del movimiento de reforma, como consecuencia de los abusos y engaños de este sistema político y religioso, se produjo un gran despertar en todos los estamentos de la sociedad medieval. Varios teólogos y hombres comprometidos con el Señor y la proclamación de su palabra en Alemania, Suiza, comenzaron a cuestionar las prácticas de la Iglesia. A nivel religioso, se abogó por la descentralización del poder eclesiástico. La Reforma cuestionó la autoridad centralizada de la Iglesia y abogó por una interpretación más directa de las Sagradas Escrituras por parte de todos los individuos. El fuerte énfasis en la fe personal. La Reforma hizo un fuerte énfasis en la relación personal entre el hombre y Jesucristo como nuestro único Redentor, destacando la importancia de la fe personal en lugar de depender exclusivamente de intermediarios eclesiásticos. Esto contribuyó al desarrollo de una vida espiritual más individualizada, centrada en la relación del hombre con Dios a nivel político. Se abogó por la separación de la Iglesia y el Estado. En algunas áreas, la Reforma influyó en la separación de la Iglesia y el Estado, marcando el fin de la influencia política directa de la Iglesia en la vida cotidiana. Surgieron estados y líderes políticos que se alinearon con las nuevas denominaciones protestantes. Algunos líderes políticos vieron en la Reforma una oportunidad para ganar la independencia de la autoridad papal y obtener mayor control sobre asuntos religiosos en sus territorios. Esto llevó a la adopción del protestantismo en varios estados y principados de Europa. La fragmentación política. Esto supuso el surgimiento de grandes conflictos políticos y guerras como la Guerra de los 30 años durante el periodo de 1618 a 1648.
Este conflicto fue muy devastador e involucró a numerosas potencias. Fue en gran medida religioso, marcado por las luchas entre católicos y protestantes. A partir de allí surge el Tratado de Westfalia, que puso fin a la guerra y cambió el equilibrio de poder en Europa, influyendo en la configuración de las fronteras políticas y en la fragmentación de la unidad religiosa y política en Europa. Se establece en primer lugar el principio de la soberanía estatal, reconociendo la autonomía de los estados individuales en el Sacro Imperio. Segundo, se marcó el fin de la hegemonía del emperador y del poder del papado en asuntos políticos. Tercero, este tratado, el Tratado de Westfalia, fue un punto de referencia en la historia internacional, sentando las bases del sistema de estados soberanos que caracterizó a la política mundial moderna. A nivel social, se hizo un fuerte énfasis en la educación. La reforma abogó por la educación a nivel universal y la alfabetización para que las personas pudieran leer la Biblia por sí mismas, para que se enteraran de la verdad, para que se cumpliera en cada uno las palabras del Señor Jesús cuando dijo: y conoceréis la verdad, y ella os hará libres. Esto tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la educación y la cultura. Cambios en la estructura familiar. La reforma abogó también e influyó en la visión de la familia, destacando la importancia de la vida familiar, el afianzamiento en los principios bíblicos y valores morales, la ética del trabajo. A nivel económico, la reforma, al enfocarse en la responsabilidad individual y la ética del trabajo, proporcionó una base para el desarrollo del capitalismo, especialmente en las áreas protestantes de Europa y extensivamente a América y al resto del mundo. Estos cambios y aportaciones en el ámbito religioso, político, social, económico, la descentralización del poder, el énfasis en la educación y la responsabilidad individual fueron elementos clave que influyeron en la formación de una nueva mentalidad, una nueva estructura social que contribuyó en la evolución hacia lo que se consideró el mundo moderno. La promulgación de los derechos humanos de la Ilustración. Es muy importante preguntarnos, ¿qué significado tuvieron estos eventos históricos y qué significado tienen en la actualidad? Es muy llamativo que en la interpretación que hacen del Apocalipsis teólogos católicos en la carta a la iglesia de Tiatira, reconocen en esta interpretación que grande fue el castigo que cayó sobre el catolicismo romano como institución religiosa. ¿Por qué? Por sus abusos, por su intromisión en la política, verdadera herejía que se llamó papocesarismo o cesaropapismo. Se hizo un negocio de la religión, por sus intrigas de poder, el surgimiento de más de 15 antipapas, solo hablando de ese periodo histórico, sin destacar otros rasgos de este sistema político y religioso, tales como no llevar a la sociedad medieval al conocimiento de la verdad, no permitir que las personas se alimentaran del estudio de las Sagradas Escrituras y a través de ella fortalecer la fe en Jesús como nuestro único Redentor. Ahora, ¿cuál fue el castigo que cayó sobre este sistema político y religioso durante ese periodo? ¿Reconocen que grande fue el castigo que cayó sobre ella por sus abusos? Fue una época de pestes y pandemias que culminó con la peste negra, que cubrió casi toda Europa. Cambios climáticos, el surgimiento de guerras feudales y nacionales, enfrentamientos entre cristianos,
la permanente amenaza del Islam, sembrando el terror a través de sus incursiones. Ahora, argumentan que el periodo profético de la iglesia de Sardis representa el fin de la cristiandad, es decir, su muerte. ¿Por qué se produjo? Dicen porque por la reforma protestante de Martín Lutero, que trajo consigo la gran división de la Europa cristiana. Argumentan también que finalmente Sardis fue sorprendida como un ladrón que viene por la noche. ¿Y por qué? Lo asocian con la Revolución Francesa que terminó por rematar a la cristiandad ya herida de muerte con la reforma protestante de Martín Lutero. Ahora, dicen, la poca influencia que le quedaba se va a reducir rápidamente a la nada. Ahora, es importante preguntarnos, ¿por qué la importancia de este argumento, valga la redundancia? Primero, porque son hechos históricos irrefutables. Y segundo, porque esto fue revelado por el Señor Jesús a través del profeta Juan hace más de 2000 años y registrado en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 23, donde dice el Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El profeta revela que la mujer Jezabel, que se presenta a la vez como profeta, enseñaba y seducía a los siervos del Señor a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, ¿qué quiere decir el profeta Juan a la iglesia a través de estos simbolismos? En primer lugar, es importante entender lo que significa la palabra fornicación y lo que quiere decir el profeta con comer. En griego la palabra para fornicación es pronunciada como porneia y se utiliza metafóricamente para denunciar la idolatría espiritual o la infidelidad del pueblo de Dios. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Encontramos muchas referencias por parte del Señor a través de sus profetas para exhortar al pueblo que se encontraba vez tras vez en un estado de fornicación o prostitución con otros amantes, otros dioses, otras creencias. Ahora, ¿a qué se refiere el profeta con comer? En Jeremías capítulo 15 versículo 16, el profeta Jeremías expresó: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Este comer que menciona el profeta Juan hace referencia a que Jezabel enseñaba un mensaje contradictorio al sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesús, quien murió por los pecados de todos aquellos que le aceptan como su único redentor a través de la fe. En Hechos capítulo 4, el versículo 12, el gran apóstol Pedro y Juan el profeta proclamaron: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El periodo de la Edad Media fue un periodo donde no solo esta mujer, símbolo de iglesia, cometió los pecados señalados por los mismos teólogos católicos y los registros históricos, tales como sus abusos de poder, su intromisión en la política, la religión como negocio,
sus intrigas y luchas de poder. Esta mujer enseñaba que a través de las obras y la compra de indulgencias, la salvación estaba garantizada. Esta mujer, según el profeta, quien es quien la denuncia, por medio de la revelación del Señor, sería arrojada en cama en gran tribulación porque no se arrepintió de sus pecados, a pesar de que el Señor le dio tiempo de gracia para arrepentirse. Ahora, es muy importante que podamos recapitular lo que hemos ido presentando hasta el momento. Tenemos los hechos históricos que son irrefutables. Y segundo, tenemos la revelación del Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Que dice, número 1, que Jezabel es arrojada en cama en gran tribulación porque no se arrepintió de sus pecados y de todas sus maldades. Ahora, ¿qué quiere decirnos el profeta sobre la mujer arrojada en cama en gran tribulación? La figura de Jezabel en la Biblia es conocida por ser una reina que lideraba el poder religioso en su tiempo y practicaba la idolatría. Ejercía una influencia negativa en asuntos políticos sobre su esposo, el rey Acab, y sobre el pueblo de Israel. Su historia se encuentra principalmente en el libro de Primera y Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que esta mujer, símbolo de iglesia, ejercía una fuerte influencia a nivel religioso y político sobre el pueblo de Israel, a través de su esposo, el rey Acab. En el contexto de ser arrojada en cama, es muy importante rememorar el evento específico que ocurre en la narrativa bíblica, donde Jezabel es asesinada, es arrojada desde una ventana por sus propios sirvientes a petición del rey Jehud. Este evento se menciona en Segunda de Reyes capítulo 9, versículo del 30 al 37. La figura de Jezabel en el contexto del Apocalipsis es utilizada como un símbolo de maldad, corrupción moral y espiritual. Ahora, ¿quién representa a Jezabel en el Apocalipsis? Leonardo Castellani es jesuita católico. En su interpretación que hizo del Apocalipsis en el mensaje a la iglesia antiyatira, reconoce en esta interpretación que Jezabel aplicaba el poder papal, sistema religioso y político que gobernó durante la Edad Media, y reconoce que grande fue el castigo que cayó sobre ella por sus abusos de poder, intrigas políticas. Se hizo un negocio de la religión, el surgimiento de más de 15 antipapas, las luchas de poder, solo hablando de ese periodo, sin mencionar la distorsión de las Sagradas Escrituras y la invalidación de los mandamientos de Dios por la tradición. Entonces tenemos como primer punto a esta mujer que sufrió gran tribulación como consecuencias de todo lo descrito hasta ahora. Segundo punto, tenemos a una bestia. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, el profeta Juan nos habla de una bestia que recibió una herida de muerte. El profeta está hablando en pasado, porque enseguida dirá que esta bestia con herida de muerte sanaría. El símbolo de bestia, en el contexto de la profecía bíblica, es aplicado para reino o poder político, según Daniel capítulo 7, capítulo 8. Es muy importante que no perdamos de vista lo siguiente. Citábamos los argumentos del jesuita Leonardo Castellani, también los argumentos de Bergoglio, hoy el Papa Francisco, el argumento de los conservadores y teólogos católicos, y su referencia a estos grandes eventos que produjeron la ruptura, la muerte de la cristiandad, la muerte de la sociedad medieval. Hacen referencia a Lutero y su reforma protestante que trajo consigo
la gran división de la Europa cristiana. Argumentan además que la Iglesia Católica fue sorprendida como un ladrón que vino por la noche con la Revolución Francesa, que termina por rematar a la cristiandad que se encontraba ya herida de muerte con la Reforma Protestante. Ahora, frente a todo esto, es muy importante detenernos aquí. ¿Por qué? Porque el profeta Juan, a través de la revelación que recibió del Señor Jesús, nos da a conocer, número uno, que existió una bestia, reino o poder político que recibió una herida de muerte. Número dos, que representa al dragón en la tierra y recibe su trono, su poder y grande autoridad del dragón. Número 3, que esta herida de muerte sería sanada por el poder del dragón en el último periodo de la historia. Número 4, que una segunda bestia con cuernos de cordero le infundiría aliento a esta bestia que tiene herida de espada y vivió. Número 5, este poder volvería a manifestar su naturaleza camaleónica. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 3 al 10, dice la palabra del Señor. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal sería sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, este poder religioso y político resucitará de los mismos abismos, dice el Señor por medio del profeta Juan, en el Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Qué quiere decir el profeta con este mensaje a la iglesia hoy? Que este poder manifestará su verdadera naturaleza una vez se siente como reina sobre la bestia, tal cual lo reveló el Señor a Juan el profeta. Por ello el Señor ejecutará sus juicios contra ella. Analicemos un tercer punto. Apocalipsis capítulo 17. Nuevamente el profeta Juan, quien recibió la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y añade el profeta que esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. El profeta dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y en su frente tiene escrito un misterio.
Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El profeta dice que la mujer está sentada sobre una bestia. Y de la bestia en que la mujer se sienta, dice el profeta lo siguiente: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ahora, ¿qué significa que la mujer está sentada sobre la bestia que era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición? En algunas mitologías se encuentran figuras de diosas o heroínas montando sobre bestias. En la mitología griega, la diosa Artemisa fue representada montando un ciervo. Esta representación se entiende como el dominio de esta diosa sobre la naturaleza. Ahora, la imagen de la mujer sentada sobre una bestia en Apocalipsis, ¿qué significa? Primero, si comprendemos en el contexto bíblico que esta mujer simboliza a la iglesia y que una bestia simboliza el poder político, reino o monarquía, con estos dos símbolos despejados, clarificados, comprenderemos que, número 1, simboliza el control y dominio que posee la mujer sobre la bestia. El control y dominio que tiene la iglesia sobre el poder político. El profeta Juan, por revelación del Señor, nos dice sobre quién gobierna. Apocalipsis 17:18 dice el profeta: y la mujer que viste es aquella gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ya, además de gobernar sobre los reyes, sobre el poder político, también dice el profeta Juan que esta mujer gobierna sobre las naciones. Apocalipsis 17:15. Y las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La frase reina sobre los reyes se interpreta generalmente como una afirmación de supremacía o dominio. La palabra reina aquí se refiere a una figura de poder o autoridad, liderazgo, típicamente asociada con una monarquía o una figura femenina que ejerce control sobre otros. Por otro lado, reyes se refiere a otras figuras de autoridad o líderes que podrían ser de igual o inferior rango. La frase sugiere que la figura que reina tiene un nivel de poder, control, que supera o domina incluso a estos líderes o figuras importantes como reyes. Ahora, está sentada sobre muchas aguas. Esta mujer, esta iglesia, se sienta sobre las naciones, es decir, que tiene control y gobierna las naciones a través de los gobernantes, líderes políticos, líderes religiosos. Pero también el Señor revela en Apocalipsis 18 a otros personajes que trabajan para esta mujer. Ellos son los mercaderes de la tierra. Ahora, ¿quiénes son los mercaderes de la tierra hoy? El Señor revela en Apocalipsis capítulo 18, versículo 3 dice: los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. En el versículo 15 dice el Señor: y los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella. Y en el versículo 23 dice: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra.
de manera que esta mujer tiene gran influencia en el mundo y todos tienen que ver con ella, todos tienen trato con ella. Ahora, ¿qué quiere decir el profeta con la bestia que viste era? La bestia tuvo un poder, tuvo un periodo de control y dominio y gran influencia en el pasado. Por eso dice el profeta, y no es. La bestia, poder político o monárquico, ya no goza de la influencia, el poder, el dominio y privilegios que tuvo en el pasado. Esto durante un periodo. Pero el profeta nos dice en Apocalipsis 13:3, porque no es. Dice que vio una de sus cabezas como una herida de muerte. Pero también el profeta ve a Jezabel, que es arrojada en cama en gran tribulación. Esto hablando del periodo de la Edad Media. Esta mujer y bestia no es, porque de acuerdo a lo que presentábamos ahora, recibió los juicios del Señor como señal, ya lo decía el sacerdote Castellari. Primero, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Segundo, esta mujer hizo guerra contra los santos y los venció. Se embriagó a causa de la sangre de los mártires de Jesús. Tercero, corrompió a la cristiandad con su fornicación, con sus doctrinas y creencias contradictorias al Evangelio de Jesucristo. Por sus abusos de poder, su corrupción generó en los reyes y líderes y miembros de la cristiandad un inmenso descontento por sus prácticas anticristianas. Cito, conforme crecía el poder de los papas, tanto en teoría como en práctica, estos comenzaron a considerarse a sí mismos como mediadores de Dios en la tierra. Muchos papas de gran energía y capacidad como Gregorio VII, Inocencio III, Bonifacio VIII, hicieron realidad la teoría, habían dejado de ser los vicarios de Pedro para convertirse en los vicarios de Cristo, lo que significaba en realidad que incluso los reyes y los emperadores eran sus súbditos. Cierro la cita. Ahora, ¿cuál fue su sentencia? Como ya lo habíamos citado, fue sorprendida como un ladrón que viene por la noche por la Revolución Francesa, que fue liderada, entre otras cosas, por el bajo clero, descontento por sus abusos, terminando por ahondar en la herida de muerte causada por la Reforma Protestante. Esta herida de la cual habla el Señor por medio del profeta es traducida en la decadencia temporal del poder católico romano, a nivel político, a nivel cultural y religioso. El exjesuita Malaquías Martín, en su bestseller Las llaves de esta sangre, escribió lo siguiente. Desde el primer día de su pontificado fue el propósito de Juan Pablo II liberar al papado de la camisa de fuerza de la inactividad que le habían impuesto las principales potencias seculares durante 200 años. En suma, el propósito fue abrir las compuertas del cambio geopolítico. A partir de 1979, con su primera visita a Polonia, logró un nuevo reconocimiento de la Santa Sede como una potencia diplomática de nivel mundial. Abrió el camino a la liberación de los satélites de Europa Oriental y obligó a todos los líderes mundiales a dirigir su atención a la desintegración del Imperio Soviético como un prerequisito para el progreso de la paz y el orden mundial. Aquí empezamos a vislumbrar grandes rasgos de la recuperación, influencia y el poder de este sistema político religioso en todo el mundo, descrito por el Señor a través de sus profetas. Sin embargo, esto no es suficiente frente a la ruptura o herida que le produjo los frutos de la Reforma
y la Revolución Francesa, el sistema medieval o a la cristiandad. Hoy plantean una urgente solución para evitar la decadencia de Estados Unidos y Occidente, debido a la influencia que trajo el despertar, el renacimiento, la ilustración y la promulgación de los derechos humanos. Ahora el profeta dice que esta bestia está para subir del abismo e ir a perdición, lo cual indica que tendrá un tiempo nuevamente de supremacía en todo el mundo. Pero el profeta dice que va directamente a la perdición. ¿Y por qué? Porque el dragón es quien le da su poder, su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El profeta desea que entendamos que este poder recuperará el control y dominio del mundo. Las multitudes, los gobernantes de la tierra, los mercaderes de la tierra la apoyarán. Las multitudes se asombrarán con su reavivamiento, lo cual quiere decir que a las multitudes les resultaba difícil creer que este poder volviera a tener el protagonismo que le caracterizó en el pasado. Hoy plantean una urgente solución para evitar la decadencia de los Estados Unidos y Occidente, debido a la influencia que trajo el despertar, el renacimiento, la ilustración y la promulgación de los derechos humanos. Argumentan: solo una renovación espiritual fundamental basada en lo que afirman ser las verdades eternas y atemporales del conservadurismo bíblico puede limpiar el cuerpo político de los Estados Unidos y de Occidente de los pecados corruptores del relativismo, el subjetivismo y el despertar e instituir un nuevo régimen de virtud. Ahora, frente a estos argumentos, creería que estamos llamados a preguntarnos: ¿cómo se piensa instituir ese nuevo régimen de virtud? El profeta menciona en toda esta trama una segunda bestia. En el griego, esta bestia implica que es de la misma clase de la primera. En este contexto, esta segunda bestia cumplirá un rol protagónico junto a la primera bestia que tiene herida de muerte. Esta bestia tiene dos cuernos que simulan ser de cordero. Simulan porque el profeta describe que esta bestia con cuernos de cordero terminará hablando como un dragón. Ahora, es una bestia que también tiene una naturaleza camaleónica como la primera bestia. Los cuernos de cordero son simbolismo de Jesús, y este detalle que revela el profeta de esta segunda bestia es muy importante porque no estamos hablando de un poder solamente político. Es un poder que se atribuye prerrogativas de estar fundamentado o de haber nacido en los principios bíblicos. Dice el profeta que engañará a los habitantes de la tierra con las señales o milagros que realizará. Es un poder que impondrá sanciones económicas y tendrá la capacidad de someter, incluso a pena de muerte, a los que no adoren a la primera bestia. En los siguientes capítulos, si estudiamos detenidamente, el profeta Juan no volverá a hablar de la segunda bestia que sube de la tierra y tiene dos cuernos de cordero. En el capítulo 16 del Apocalipsis, miramos que esta bestia va a desaparecer del panorama o manifestará una naturaleza diferente. El profeta hablará a partir de este capítulo del falso profeta. Apocalipsis capítulo 16, versículo del 13 al 14 dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales
y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En estos capítulos, el Señor nos revela el verdadero carácter de estos personajes que representan verdaderamente. Apocalipsis capítulo 19, versículo del 19 al 20 dice: Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. El profeta dice que esta segunda bestia manifestará una segunda naturaleza. No solo estamos hablando de un poder político, es un poder religioso, es un falso profeta. El profeta Juan, en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 19, va a registrar que el falso profeta había hecho delante de la primera bestia que tenía herida de muerte las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17, dice la palabra del Señor: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal sería sanada. Versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El profeta nos permite saber con esta segunda bestia con 2 cuernos de cordero, en primer lugar, que es un poder político. En segundo lugar, que tiene 2 cuernos, 2 poderes que se manifiestan fascinados de haber sido fundamentados en principios bíblicos. En tercer lugar, se levanta con un objetivo claro: dar vida, infundir vida, poder, dominio a la bestia con herida de muerte. Cuarto lugar, como Francia y España fueron un bastión de este poder político y religioso en el pasado para mantener la ortodoxia religiosa y el control político, Estados Unidos será el bastión de este poder político y religioso en el último periodo de la historia. Frente a este panorama, el profeta hace una salvedad, y esto es muy alentador.
porque dice en Apocalipsis que aquí está la perseverancia de los santos, los que se mantengan fieles al Señor Jesús y guardemos sus mandamientos para que podamos llevar los frutos de su Santísimo Espíritu en nuestros corazones a pesar del tiempo de gran confusión que estamos viviendo. Ahora bien, ¿quién puede certificar que este orden de cosas, este régimen de virtud que están buscando levantar e instituir en Estados Unidos y Occidente puede garantizar no solo los intereses que persiguen, sino que podrán garantizar los derechos civiles y religiosos de las minorías? Las Sagradas Escrituras señalan claramente que existe detrás de todos los cambios que se están desarrollando de manera acelerada una transición hacia un nuevo modelo o sistema de gobierno mundial, un sistema que destruirá la libertad religiosa y civil, un sistema que está provocando la muerte de todos los frutos que legaron los verdaderos reformadores y los hombres y mujeres que lucharon para defender la verdad y la justicia. Apocalipsis capítulo 19, versículo del 1 al 2, dice la palabra del Señor. Después de esto, oí como una gran voz de multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Este pasaje de las Sagradas Escrituras muestra sin medias tintas quiénes son los responsables de lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro mundo. Comprender ese tema es de vital importancia para el tiempo presente, porque desde un análisis solamente económico, político y social, tendremos una visión corta de lo que está sucediendo. El Señor señala rotundamente a este sistema como responsable de la perdición de los hombres sobre la tierra. Por ello dice el texto bíblico que ha sido juzgada porque corrompió la tierra con su inmoralidad. A nivel político, económico, cultural y religioso. A través del movimiento de reforma, el Señor trajo libertad a los pueblos para que su palabra corriera velozmente a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y conocieran que existe esperanza para todos aquellos que aceptan al Señor Jesús como nuestro único libertador y como nuestro único redentor. Pero los frutos que nacieron a través del verdadero movimiento de reforma hoy han sido aniquilados. El Señor retiene por su infinito amor y misericordia los vientos de guerra y de persecución mientras sella a su remanente, a todos aquellos que aman al Señor Jesús y a su santa palabra, más que las siglas de una llamada denominación. Así que, mi querido hermano y amigo, sea el deseo de tu corazón, de mi corazón, ser encontrados por el Señor Jesús como testigos fieles en medio de esta gran batalla. El Señor les bendice, es tuya y mía la decisión.